Al deprimirte, te sientes desvalido y te convences de que jamás mejorarás, y esa convicción prolonga la depresión. Irving Kirsch. En el último capítulo de Redes, Irving Kirsch, director asociado del programa de estudios del placebo de la Universidad de Harvard, charlaba con Ponset sobre el poder del efecto placebo y le explicaba cómo las expectativas positivas suelen generar un efecto positivo. En este capítulo, Kirsch nos hablará sobre el efecto nocebo, también conocido como el gemelo malvado del placebo, y sobre los efectos nocivos que produce. Además, en su sección, Elsa Punset nos dará pistas para aprender a combatir los malos pensamientos que nos impiden llevar una vida más agradable. ¿Cuántos años han pasado desde que empezasteis a investigar sobre el efecto placebo? Me interesa el tema desde la década de 1970. Cuando todavía era un estudiante, en los 70, empecé a interesarme por el efecto placebo y por las expectativas, y decidí centrarme en eso. Ha sido la base de mi carrera académica desde entonces. Increíble, ¿no? Sin duda te sientes un poco más feliz que hace 20 años. Me siento mucho mejor, porque ahora, en lugar de saber poquísimo sobre el placebo, sé un poco más, y además soy consciente de todo lo que aún nos queda por conocer, y eso lo hace aún más apasionante. Sigue habiendo mucho por aprender. En este sentido, las personas con genes sensibles al placebo son más fáciles de tratar que las que carecen de dichos genes. O vamos a ver, ¿es una bobada? ¿Y no existen personas con genes que les hagan responder mucho o poco al placebo? Mira, si me hubieras hecho esa misma pregunta hace 2 años, te habría respondido: los datos apuntan a que todo el mundo responde al placebo. A veces lo hace una persona, a veces otra. Eso te habría respondido hace 2 años. Sin embargo, acabamos de finalizar un estudio que creo que se publicará muy pronto, en el que hemos descubierto un gen que predice la respuesta de los pacientes al placebo. ¿Al placebo? Especialmente al placebo que viene acompañado de una buena relación terapéutica. El estudio estará disponible muy pronto. Este es Vance Vanders. Vance recela de los médicos y, cuando enferma, visita al curandero de su pueblo, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Este es el curandero, furioso con Vance porque no tenía dinero para pagarle los amuletos que le había preparado. El curandero le hizo un hechizo y le dijo que moriría a los pocos días. 2 semanas después, Vance estaba moribundo. En contra de su voluntad, su familia lo lleva al hospital. Ningún médico pudo encontrar la causa de su enfermedad ni hacer nada que mejorase su estado. Este es el doctor Drayton Doherty, después de que la esposa de Vance le contara lo del hechizo. Aquí vemos a Vance retorciéndose y vomitando después de que el doctor Doherty le inyectara un vomitivo. Y este es el doctor Doherty haciendo que sacaba una lagartija del vómito de Vance. La lagartija estaba escondida en la manga del doctor Doherty. Ahora vemos al médico mostrándole la lagartija a Vance y diciéndole que le estaba comiendo las tripas desde dentro de la barriga. El doctor se había inventado la historia de que había amenazado de muerte al brujo para que le dijera cómo curar a Vance.
Este es Vance. Poco tiempo después, sano y salvo. Y todavía no hemos abordado lo que llamáis el efecto nocebo. Sí. Quiero decir, admitir que las expectativas negativas también pueden provocar efectos perjudiciales. Que no solamente hay expectativas positivas. Si uno espera que algo vaya mal, pueden producirse efectos nocivos. ¿Es verdad? Desde luego. Hay quien llama al efecto nocebo el gemelo malvado del placebo, porque en un caso tenemos expectativas positivas y buenos resultados. En el otro, expectativas negativas y malos resultados. Si le dices a alguien que lo que está tomando puede causar varios síntomas, se pueden provocar dichos síntomas. Eso explica lo que se ha llamado enfermedad psicogénica o enfermedad psicogénica masiva, también conocida como histeria colectiva. Algo así como cuando alguien sufre un síntoma y dice, vaya, tiene que haber sido por tal y cual. Los demás lo escuchan. Y si se han visto expuestos a lo mismo, gritan, a mí también me pasa. ¿Han oído bien? O sea, realmente estamos demostrando, sino sugiriendo, que realmente cuando decimos que una sustancia determinada va a producir un efecto en nuestro cuerpo negativo, es lo que ocurre de verdad. Es algo que, ¿sabes? Lo viví durante 4 o 5 años en Haití. Allí tuve la ocasión de aprender un poco sobre el vudú. El vudú consiste en abrir la mente a la posibilidad de que las expectativas negativas puedan de hecho tener consecuencias malas. Y debo decir que, intenté conocerlo mejor, pero es muy difícil cuando no eres de allí. Recuerdo muy bien que de noche se oía música desde Pétionville, bam, 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 a lo lejos, en las casas donde obviamente se estaban celebrando algunos rituales de vudú. Y también recuerdo ir por la calle y ver a una persona presa de la desesperación, que se creía víctima del vudú. Pero jamás pude saber si los que lanzaban maldiciones de vudú las lanzaban de verdad. ¿Habéis observado algo así en cualquier caso? Un antropólogo llamado Cannon estudió el fenómeno de la muerte por vudú y llegó a documentar casos de personas a quienes los hechiceros, los que practican el vudú, les habían dicho que morirían, que estaban malditos, que iban a morir. Y en algunos casos la gente murió de verdad. Por supuesto, es difícil saberlo con certeza basándonos en casos individuales y evidentemente no es algo que podamos estudiar experimentalmente, pero los casos están allí y hay incluso explicaciones médicas para ello. Estas personas literalmente se murieron de miedo. La hipótesis física sobre cómo podía suceder algo así que formuló Cannon sigue considerándose hoy en día una posibilidad válida, algo que puede suceder. Antes mencionabas la depresión. En parte, la depresión se debe al efecto nocebo. Forma parte de cómo progresa la depresión en las personas y de lo que prolonga la depresión, lo que hace que la gente siga estando deprimida. Al deprimirte, te sientes desvalido y te convences de que jamás mejorarás. Sí. Y esa convicción prolonga la depresión.
Se trata del efecto nocebo. No es extraño, por tanto, que se pueda curar en gran medida la depresión con un placebo que despierte la esperanza. De que mejorarás. De que algo puede cambiar. De que vas a mejorar, sí. La indefensión del efecto nocebo se ve contrarrestada por la sensación de, sí, quizá pueda. Normalmente no es una certeza, pero incluso ese quizá pueda supone una expectativa optimista que promueve la sensación de bienestar y ayuda a mitigar la depresión. Si bien abundan los relatos de personas que fallecen después de ser maldecidas, los informes médicos que documentan este tipo de muertes son casi inexistentes. Tampoco es posible estudiar estos casos en el laboratorio, pero, de ser ciertos, se sospecha que podrían ser causados por un miedo muy intenso. El efecto nocebo se comprende cada vez mejor y es mucho más cotidiano de lo que solemos creer. Por ejemplo, entre los pacientes que padecen efectos secundarios de algún tratamiento médico, en muchos casos, esto no se debe al tratamiento en sí, sino a la mera creencia de que podrían sufrir esos efectos. En los ensayos clínicos de nuevos fármacos, alrededor de un cuarto de los pacientes en el grupo de control, o sea, pacientes que reciben placebos, también experimentan los mismos efectos secundarios dañinos que los que reciben el medicamento de verdad. Y cerca del 60% de los pacientes en quimioterapia sufren malestares antes de comenzar el tratamiento. Las personas que creen tener un riesgo alto de contraer algunas enfermedades son más propensas a adquirir estas dolencias que las personas que no tienen esa creencia. Mujeres que creían que eran particularmente propensas a ataques al corazón tenían casi 4 veces más probabilidades de morir de enfermedades coronarias que otras mujeres con los mismos factores de riesgo. A veces, los peores hechiceros no están en la calle, sino dentro de nuestros cerebros. Me gustaría sacar 3 conclusiones de lo que has dicho. La primera es que el propio acto de administrar un fármaco activa una cascada de flujos bioquímicos. Y no es en absoluto simple. Pero por otro lado, se desencadena una cascada de sucesos, no uno solo. Sí, así es. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. La segunda conclusión es que el efecto de condicionamiento del placebo puede usarse para mitigar el dolor. Sí, esto ha quedado perfectamente demostrado y sabemos que es cierto. Y la última conclusión, seguro que te suena, porque es un clamor que se oye por doquier. Se trata de que el nombre de placebo debería cambiarse, que ha habido tantas tergiversaciones de los efectos, positivos o negativos, del placebo, que os gustaría dejar de llamarlo así y os gustaría llamarlo de otra manera, por ejemplo, curación contextual. Sí, se han propuesto muchas alternativas. Curación contextual es una y muy buena. Respuesta al significado también está muy bien. Es un término acuñado por un antropólogo en la Universidad de Michigan, Dan Moorman, y me parece excelente. El problema, en mi opinión, es que es muy difícil cambiar el lenguaje. No creo que vaya a suceder. Para bien o para mal, nos quedaremos con el término placebo. Sin embargo, una de las cosas que he constatado, y creo que ha empezado a pasar ahora, o por lo menos en los últimos 10 años, primero entre científicos y médicos, y luego los medios de comunicación se han ido interesando más por el tema, es que la connotación de la palabra placebo, la sensación que suscita, está cambiando. Poco a poco va siendo cada vez menos negativa. Hace 50 años, si mencionabas el efecto placebo, algunos pensaban, bah, pero si ni siquiera existe. Y hace 10 años te decían, ah, sí, pero eso es lo que intentamos eliminar,
Porque no es más que el efecto placebo. No queremos que contaminen nuestros medicamentos. En cambio, ahora muchos dicen, el placebo, y lo dicen de otro modo. Realizamos un estudio hace poco en el que administrábamos placebo a los participantes y les decíamos que lo que recibían era placebo. Eso era impensable hace unos años. Lo que hicimos fue explicárselo. Mira, para la enfermedad que padeces, las pruebas científicas indican que el placebo puede ayudar. Y funciona. Y ahora sabemos por qué sucede. En parte se debe al condicionamiento, a lo que ya conocéis del ejemplo de Pavlov y los perros. Es decir, habéis experimentado antes lo que supone tomar un medicamento. Vuestro organismo ha ido forjando expectativas positivas relacionadas con la toma de nuevos fármacos. Esta pastilla no contiene ningún medicamento. Solamente es azúcar. Pero el ritual de tomarlos ayudará a aliviar los síntomas. Y funcionó. Hemos publicado el estudio en una revista médica. Lo que nos lleva a la mente, al contexto mayor de la mente. Hay una última cosa que me encantaría que les contaras a los telespectadores. Cuando van al médico o a alguien que creen que puede ayudarles, pueden recibir cápsulas, píldoras o inyecciones. Al parecer, tenéis una hipótesis sobre cuál de las tres es más eficaz. Aparentemente, ¿puedes decirnos cuál de las tres me iría mejor? De hecho, sabemos cuál es más eficaz. Sabemos que las cápsulas son más eficaces que las píldoras, que las inyecciones van todavía mejor que las cápsulas, que 2 píldoras funcionan mejor que una sola y 4 todavía mejor. Y también sabemos que el placebo más eficaz de todos es la falsa cirugía. La cirugía que en realidad es placebo. Se ha practicado en algunos ensayos clínicos donde tras realizar una incisión a los pacientes se los volvía a coser sin ninguna intervención más. El efecto placebo es tremendo. Recuerdo el caso de un chico que intentó suicidarse después de que su novia lo dejara. No recuerdo su nombre, pero sí que se había tragado de una vez las 29 pastillas que tenía en su mesa de noche y que al sentir que se estaba muriendo se arrepintió de lo que había hecho. Un vecino lo llevó al hospital. El chico llegó tembloroso, con una presión sanguínea muy baja y su respiración era casi inexistente. Los médicos hicieron todo lo que había que hacer en estos casos, pero el chico no mejoraba. Y lo más curioso, el examen toxicológico no indicaba ningún envenenamiento. Al poco rato llegó la prueba de que las pastillas que el chico había tomado eran de azúcar. El joven participaba de un ensayo clínico de un medicamento nuevo y sin saberlo estaba en el grupo de control. El chico se había dado una sobredosis de placebo. 15 minutos después de conocer la verdad, el chico lloraba de alivio y su presión sanguínea volvía a ser normal. En el programa anterior vimos cómo los pensamientos positivos pueden facilitar que consigamos nuestras metas. Hoy veremos que nuestros pensamientos son un arma de doble filo. Con ellos también podemos morir de miedo, enfermar de pena, languidecer de aburrimiento, volvernos agresivos o simplemente contagiarnos de la tristeza de quienes nos rodean. Y es que estamos divididos entre las ganas de alimentarnos con pensamientos y emociones positivas y la tentación de caer en lo negativo. Estos pensamientos negativos nos tienden pequeñas trampas peligrosas para nuestra salud mental y física.
vamos a descubrir formas prácticas para despistarlos y hacer la vida más agradable. Vicenç Oliver, director del Institut Gestalt de Barcelona, estuvimos juntos hace muy poco hablando de cómo podemos potenciar los pensamientos positivos en nuestra vida diaria para vivir mejor. Y hoy estamos hablando de cómo los pensamientos negativos están dentro de nosotros a veces sin que nos demos cuenta. ¿Qué podemos hacer para detectarlos? Por ejemplo, en la pareja. Uno de los grandes miedos que hay en el fondo es un miedo al abandono. Entonces hay gente que se protege de muchas maneras, a veces dejando a la pareja antes de que me dejen, a veces haciendo todo para que no me deje. Es decir, entonces ese miedo al abandono es sencillamente una experiencia que igual la persona ha tenido años atrás, que se sintió abandonada, sola, lo que sea, y que lo proyecta en la relación. Por tanto, es muy importante hablar con la pareja, la comunicación es básica. Se dice que la comunicación es el mejor afrodisíaco que existe. Es decir, si nos comunicamos bien, la pareja funciona. Por ejemplo, en la relación con los hijos, ¿qué dirías tú que es un pensamiento negativo, un patrón de pensamiento negativo típico? Un poco, bueno, ¿qué pasará cuando sean mayores? Caerán en las drogas, digamos, serán personas que aprovecharán la vida. De alguna manera, los padres a veces generamos o podemos generar una culpa previa a ver los resultados, ¿no? Culpa que no ayuda. Yo pienso que ayuda mucho más la confianza, el afecto, el cariño y sobre todo, vuelvo otra vez lo de antes, la buena comunicación con los hijos. De poder hablar de todas las cosas y eso va relajando muchos miedos. Si te hablo de trabajo, ¿qué me dirías? ¿Dónde están los miedos escondidos ahí? Hombre, evidentemente los miedos, dada la situación actual, es a perderlo o a no tenerlo o, en fin, a no encontrar otro o a buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra vez lo mismo, si uno enfoca el futuro con miedo, tiene muchas más posibilidades que ese miedo se realice. Es decir, que entonces, ¿de qué manera enfocar el futuro confiado, con ganas? El cambio más importante empieza siempre por dentro. Y a partir de ahí salimos al mundo. Pero si salimos al mundo ya con miedo, con fantasías catastróficas, va a costar mucho más. Vicenç, hay un ámbito de la vida que nos afecta a todos desde que nacemos, que yo creo que está plagado de pequeñas minas de negatividad, y es el del envejecimiento, cómo envejecemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo ves? A medida que uno se va haciendo mayor, se da cuenta que tiene menos tiempo por delante y tiene menos fantasías de cambio. Pero eso realmente es una interpretación muy limitadora. Y la riqueza máxima siempre es el aquí y el ahora, el vivir el momento presente, ¿no? Es cierto que nuestra cultura privilegia más la vida en una franja, ni los muy pequeños ni los muy mayores. Pero hemos de ir más allá de esos estereotipos. La vida va desde muy pequeños a muy mayores y hemos de saber vivir todas las etapas. Y si pensamos que la vida es un proceso de aprendizaje continuo, pienso que eso nos puede dar otra visión. Muchos pensamientos negativos se esconden bajo el disfraz de miedos. Tus miedos funcionan así. Imagina que alguien se ha instalado en tu cabeza sin que le hayas invitado. Te acompaña a todas partes y te da órdenes. Tú le obedeces y al final te crees que haces esas cosas porque quieres. No vayas a fiestas porque no sabrás qué decir. No cojas el metro porque te podría faltar el aire. Pero hay que plantar cara a los miedos y desenmascararlos. Solemos temer determinadas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con las carencias y con sentirnos vulnerables. ¿Cuáles son tus miedos? Hola. ¿De qué tienes miedo tú? ¿De qué tengo miedo? El principal miedo es la salud. Pues tengo miedo de la muerte de mis familiares. Muy bien. De la mía. De las cucarachas. Yo también. Sí. Pues de no conseguir realizarme profesionalmente. De la misma gente tengo miedo a veces. De las serpientes. ¿Mucho miedo a las serpientes? ¿Es una fobia? I've just turned a very significant age and my fears are that I'm getting old. El miedo de lo que vas a pasar aquí en Europa, en toda parte del mundo. ¿Tienes miedo a algo? A lo que no se ve, supongo, ¿no? Como lo que no se palpa, lo que se siente y no sabes qué es lo que es. Qué bueno, gracias. Llevados al extremo, los miedos se convierten en fobias que nos impiden funcionar normalmente y necesitan ser tratadas por especialistas. Pero
nuestro día a día pagamos un precio alto por dejar que nos invadan pequeños miedos e influencias negativas. Pasamos horas centrados en nuestro trabajo, en recuerdos tóxicos, en bloqueos psicológicos y nos resentimos en cuerpo y mente. ¿Cómo podemos prevenir buena parte de estas influencias destructivas? Por ejemplo, con un menú de buenas influencias. Hola, Joan. Hola. Tú que sabes mucho de menús, ayúdame, por favor, con este menú tan importante. Hombre, yo creo que es un menú muy acertado. Venga, vamos a dar una vueltecita. Nena, te traigo el menú de hoy. ¿Qué plato esta semana para mejorar nuestras vidas? A ver, ¿qué es un ¿qué nos plato que alimentamos? ¿Mejorar la dieta? Hacer nuevos amigos, hacer ejercicio que también me hace falta. Venga, un poco de gimnasia, marchamos. Y ser más agradecido. ¿Con qué? Una cosa de la que estar agradecido hoy. Con el venir cada día a trabajar. Yo siempre voy así. Ya. Mira, ¿dónde está la cocinera? Aquí, yo soy la Dígame, aquí mi cocinera. A ver, ¿cuál eliges? Dormir bien. Dormir bien. Amigos ya tengo muchos. Oye, a ver qué plato escoges. Primero hacerme unos amigos. Fotografía, que me encanta. Hacer nuevas amigas, pues amigos tengo unos cuantos ya. Una mujer te pegará de estar tanto rato conmigo. ¡Ay! A ver, ¿qué plato quieres que eso es mejor que la dieta mediterránea? Esta, encontrar tiempo para disfrutar. ¿Qué harías? Vale. Senderismo, escalada, caída libre. Montar a caballo. Yo dormir bien. Cosas nuevas, eso es, aprender cosas nuevas. Bueno, nena, ya estoy aquí. ¿Qué plato escogéis para hoy? Encontrar tiempo para disfrutar. ¿Para disfrutar para hacer qué? Para salir, para ir al cine, al teatro. ¿Cómo la mejoramos? Dormir bien. ¿Cuántas horas? 8 como máximo. Adiós. No se trata de ser perfectos, se trata de ser conscientes de que desde todos esos lugares del menú de la vida te están llegando ahora mismo oportunidades positivas o negativas. Tú puedes elegir cada día cómo mejorar muchos aspectos de tu vida. Y es que nuestro cuerpo está en constante proceso dinámico. No solo lo alimentamos con lo que comemos, sino con lo que pensamos, lo que esperamos, lo que oímos y lo que sentimos. Elige para tu cuerpo y también para tu mente un menú saludable. No es magia, es inteligencia emocional. He oído hablar de la antimateria. ¿Qué es? De verdad. ¿Habéis observado algo así en cualquier caso? Un antropólogo llamado Cannon estudió el fenómeno de la muerte por vudú y llegó a documentar casos de personas a quienes los hechiceros, los que practican el vudú, les habían dicho que morirían, que estaban malditos, que iban a morir. Y en algunos casos la gente murió de verdad. Por supuesto, es difícil saberlo con certeza basándonos en casos individuales y evidentemente no es algo que podamos estudiar experimentalmente, pero los casos están allí y hay incluso explicaciones médicas para ello. Estas personas literalmente se murieron de miedo. La hipótesis física sobre cómo podía suceder algo así que formuló Cannon
sigue considerándose hoy en día una posibilidad válida, algo que puede suceder. Antes mencionabas la depresión. En parte, la depresión se debe al efecto nocebo. Forma parte de cómo progresa la depresión en las personas y de lo que prolonga la depresión, lo que hace que la gente siga estando deprimida. Al deprimirte, te sientes desvalido y te convences de que jamás mejorarás. Sí. Y esa convicción prolonga la depresión. Se trata del efecto nocebo. No es extraño, por tanto, que se pueda curar en gran medida la depresión con un placebo que despierte la esperanza. De que mejorarás. De que algo puede cambiar. De que vas a mejorar, sí. La indefensión del efecto nocebo se ve contrarrestada por la sensación de, sí, quizá pueda. Normalmente no es una certeza, pero incluso ese quizá pueda supone una expectativa optimista que promueve la sensación de bienestar y ayuda a mitigar la depresión. Si bien abundan los relatos de personas que fallecen después de ser maldecidas, los informes médicos que documentan este tipo de muertes son casi inexistentes. Tampoco es posible estudiar estos casos en el laboratorio, pero, de ser ciertos, se sospecha que podrían ser causados por un miedo muy intenso. El efecto nocebo se comprende cada vez. Hay expectativas positivas. Si uno espera que algo vaya mal, pueden producirse efectos nocivos. ¿Es verdad? Desde luego. Hay quien llama al efecto nocebo el gemelo malvado del placebo, porque en un caso tenemos expectativas positivas y buenos resultados. En el otro, expectativas negativas y malos resultados. Si le dices a alguien que lo que está tomando puede causar varios síntomas, se pueden provocar dichos síntomas. Eso explica lo que se ha llamado enfermedad psicogénica o enfermedad psicogénica masiva, también conocida como histeria colectiva. Algo así como cuando alguien sufre un síntoma y dice, vaya, tiene que haber sido por tal y cual. Los demás lo escuchan. Y si se han visto expuestos a lo mismo, gritan, ah, a mí también me pasa. ¿Han oído bien? O sea, realmente estamos demostrando, sino sugiriendo, que realmente cuando decimos que una sustancia determinada va a producir un efecto en nuestro cuerpo negativo, es lo que ocurre de verdad. Es algo que, ¿sabes? Lo viví durante 4 o 5 años en Haití. Allí tuve la ocasión de aprender un poco sobre el vudú. El vudú consiste en abrir la mente a la posibilidad de que las expectativas negativas puedan de hecho tener consecuencias malas. Y debo decir que, bueno, intenté conocerlo mejor, pero es muy difícil cuando no eres de allí. Recuerdo muy bien que de noche se oía música desde Pétionville, bam, 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 a lo lejos, en las casas donde obviamente se estaban celebrando algunos rituales de vudú. Y también recuerdo ir por la calle y ver a una persona presa de la desesperación, que se creía víctima del vudú. Pero jamás pude saber si los que lanzaban maldiciones de vudú las lanzaban. Al deprimirte, te sientes desvalido y te convences de que jamás mejorarás, y esa convicción prolonga la depresión. Irving Kirsch.
En el último capítulo de Redes, Irving Kirsch, director asociado del programa de estudios del placebo de la Universidad de Harvard, charlaba con Ponset sobre el poder del efecto placebo y le explicaba cómo las expectativas positivas suelen generar un efecto positivo. En este capítulo, Kirsch nos hablará sobre el efecto nocebo, también conocido como el gemelo malvado del placebo, y sobre los efectos nocivos que produce. Además, en su sección, Elsa Ponset nos dará pistas para aprender a combatir los malos pensamientos que nos impiden llevar una vida más agradable. ¿Cuántos años han pasado desde que empezasteis a investigar sobre el efecto placebo? Me interesa el tema desde la década de 1970. Cuando todavía era un estudiante, en los 70, empecé a interesarme por el efecto placebo y por las expectativas, y decidí centrarme en eso. Ha sido la base de mi carrera académica desde entonces. Increíble, ¿no? Sin duda te sientes un poco más feliz que hace 20 años. Me siento mucho mejor, porque ahora, en lugar de saber poquísimo sobre el placebo, sé un poco más, y además soy consciente de todo lo que aún nos queda por conocer, y eso lo hace aún más apasionante. Sigue habiendo mucho por aprender. En este sentido, las personas con genes sensibles al placebo son más fáciles de tratar que las que carecen de dichos genes. O vamos a ver, ¿es una bobada? ¿Y no existen personas con genes que les hagan responder mucho o poco al placebo? Mira, si me hubieras hecho esa misma pregunta hace 2 años, te habría respondido: los datos apuntan a que todo el mundo responde al placebo. A veces lo hace una persona, a veces otra. Eso te habría respondido hace 2 años. Sin embargo, acabamos de finalizar un estudio que creo que se publicará muy pronto, en el que hemos descubierto un gen que predice la respuesta de los pacientes al placebo. ¿Al placebo? Especialmente al placebo que viene acompañado de una buena relación terapéutica. El estudio estará disponible muy pronto. Este es Vance Vanders. Vance recela de los médicos y, cuando enferma, visita al curandero de su pueblo, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Este es el curandero, furioso con Vance porque no tenía dinero para pagarle los amuletos que le había preparado. El curandero le hizo un hechizo y le dijo que moriría a los pocos días. 2 semanas después, Vance estaba moribundo. En contra de su voluntad, su familia lo lleva al hospital. Ningún médico pudo encontrar la causa de su enfermedad ni hacer nada que mejorase su estado. Este es el doctor Drayton Doherty, después de que la esposa de Vance le contara lo del hechizo. Aquí vemos a Vance retorciéndose y vomitando después de que el doctor Doherty le inyectara un vomitivo. Y este es el doctor Doherty haciendo que sacaba una lagartija del vómito de Vance. La lagartija estaba escondida en la manga del doctor Doherty. Ahora vemos al médico mostrándole la lagartija a Vance y diciéndole que le estaba comiendo las tripas desde dentro de la barriga. El doctor se había inventado la historia de que había amenazado de muerte al brujo para que le dijera cómo curar a Vance. Este es Vance, poco tiempo después, sano y salvo. Y todavía no hemos abordado lo que llamáis el efecto nocebo. Sí. Quiero decir, admitir que las expectativas negativas también pueden provocar efectos perjudiciales, que no solamente... Es mejor y es mucho más cotidiano de lo que solemos creer.
Por ejemplo, entre los pacientes que padecen efectos secundarios de algún tratamiento médico, en muchos casos, esto no se debe al tratamiento en sí, sino a la mera creencia de que podrían sufrir esos efectos. En los ensayos clínicos de nuevos fármacos, alrededor de un cuarto de los pacientes en el grupo de control, o sea, pacientes que reciben placebos, también experimentan los mismos efectos secundarios dañinos que los que reciben el medicamento de verdad. Y cerca del 60% de los pacientes en quimioterapia sufren malestares antes de comenzar el tratamiento. Las personas que creen tener un riesgo alto de contraer algunas enfermedades son más propensas a adquirir estas dolencias que las personas que no tienen esa creencia. Mujeres que creían que eran particularmente propensas a ataques al corazón tenían casi 4 veces más probabilidades de morir de enfermedades coronarias que otras mujeres con los mismos factores de riesgo. A veces, los peores hechiceros no están en la calle, sino dentro de nuestros cerebros. Me gustaría sacar 3 conclusiones de lo que has dicho. La primera es que el propio acto de administrar un fármaco activa una cascada de flujos bioquímicos. Y no es en absoluto simple. Pero por otro lado, se desencadena una cascada de sucesos, no uno solo. Sí, así es. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. La segunda conclusión es que el efecto de condicionamiento del placebo puede usarse para mitigar el dolor. Sí, esto ha quedado perfectamente demostrado y sabemos que es cierto. Y la última conclusión, seguro que te suena, porque es un clamor que se oye por doquier. Se trata de que el nombre de placebo debería cambiarse, que ha habido tantas tergiversaciones de los efectos, positivos o negativos, del placebo, que os gustaría dejar de llamarlo así y os gustaría llamarlo de otra manera, por ejemplo, curación contextual. Sí, se han propuesto muchas alternativas. Curación contextual es una y muy buena. Respuesta al significado también está muy bien.